Esta planta es originaria de Sudáfrica y hay una historia con respecto a ella. Antes que llegara la agricultura a gran escala a este país, a Sudáfrica, parece ser que esta planta crecía en abundancia y habían zonas donde crecía así de una manera compacta. Entonces parece ser que se podía caminar encima de ellas como que si fuese una alfombra. Entonces imagínense la cantidad de ejemplares que se podían encontrar ahí, y me imagino que habían de diferentes especies porque esta tiene aproximadamente 50. Entonces es un dato muy interesante, no sé si sea cierto, pero llama mucho la atención. Eh, a ver, si, si se hubiese podido estar en ese lugar y poder caminar encima de ellas, pues imagínense la cantidad. Ha de haber sido increíble. En África hay varias lenguas y en la lengua africana esta planta se le conoce como speakboo. Speak significa tocino. Entonces se conocería como el tocino de los elefantes. Y esto se debe porque esta planta es un manjar para elefantes, cabras y rinocerontes. O sea, es una delicia para los animales. Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de esta preciosa planta que es una Portulacaria afra. Ese es el nombre científico. El significado es portulaca de África. Los sobrenombres pues son árbol de la abundancia, planta elefante o arbusto elefante, planta del dinero, y eso es por la forma de sus hojas. Ahora, planta o arbusto elefante es porque esta es una delicia para los elefantes. Entonces es una planta que realmente vale la pena tenerla por los usos que en otros lugares se les da y por su belleza. Y se dan cuenta, conforme van creciendo los tallos, agarra este colorcito. Es una belleza. Eh, es una planta muy resistente y por eso es que deberíamos de tenerla en nuestro jardín. Puede llegar, si los cuidados son los correctos, a medir aproximadamente 5 metros. Supuestamente, 5 metros de altura. Supuestamente puede llegar a vivir 200 años. Entonces imagínense, o sea, esta planta pasaría de generación a generación en una familia. Resiste heladas, pero estas tienen que ser puntuales y que no sean de larga duración. Y obviamente el sustrato tiene que estar seco para que eso suceda. Difícilmente nos va a florecer, pero de hacerlo lo va a hacer en primavera. Si recibe los cuidados que son los cuidados necesarios, puede que lleguemos a tener esa opción. Yo, pues Dios primero, espero poder obtener esa bendición, pero no sé si se lograría en maceta, lo desconozco. Pero igual, pues para Dios no hay nada imposible. Entonces las florecitas son de color rosado. Y me imagino que han de ser pequeñas. Pero ha de ser un espectáculo ver las florecitas en contraste con el color de las hojas. Es de rápido crecimiento.
Es comestible y tiene un gran valor nutricional. En la ciudad del Cabo, que pertenece a Sudáfrica, entonces en los restaurantes se la comen en ensaladas con carnes. Entonces parece ser, no estoy muy seguro, de hecho no creo, no voy a probarla, pero parece ser que aporta un sabor ácido como las manzanas verdes, y eso le da el toque. Pues me imagino que debe ser una delicia, pero no sé. Al menos en estos restaurantes de esta ciudad, pues así es como la disfrutan, hablando en comidas. Es una de las plantas que retiene, que absorbe, por decirlo así, que atrapa, que secuestra el dióxido de carbono y purifica el aire. Entonces ya es comestible y nos purifica el aire, creando así pues oxígeno puro. Y todo esto gracias a la fotosíntesis. Entonces sería interesante tenerla dentro de la casa, pero el problema es, como les digo, que tenga los cuidados necesarios para que eso suceda, porque si no recibe la luz necesaria, pues creo que la vamos a tener enferma la mayor parte del tiempo. También es medicinal porque parece ser que las hojas se machacan y son tratadas, sirven para tratar quemaduras. Realmente no sé si sea cierto, pero es bueno saberlo, ya sea por información, por curiosidad. Necesita sol directo, mucha iluminación, pero tenemos que tener cuidado porque debido a la cantidad de calor que está haciendo, pues puede afectarle, puede haber quemaduras. El riego, tenemos que tener muchísimo cuidado con respecto a ella, porque como ella originalmente se encuentra en lugares pobres y secos, pues entonces está acostumbrada y aparte que almacena agua, pues está acostumbrada a este tipo de climas. Entonces la traemos a un lugar donde haya mucha lluvia y aparte le aportamos eso, pues vamos a tener problemas de hongos o que la planta se nos vaya a marchitar. El sustrato pues tiene que ser poroso. Así no vamos a tener problemas de podrición de raíz. Tiene que ser poroso. Esta se la utiliza mucho en bonsai. Entonces, como para eso se necesita técnica, habría que darle forma, ver cómo se trabaja la raíz principalmente. Creo que en el proceso del bonsai primero se trabaja la raíz, o no sé, creo que primero es el diseño. ¿Qué diseño le vamos a dar? De ahí vamos a trabajar la raíz y de ahí ya trabajamos toda esta parte de aquí. Creo que ese es más o menos el procedimiento. Entonces, mucho sol con supervisión, riego y sustrato poroso. No es necesario abonarla, pero se puede hacer por lo menos una vez al año. Esta tiene humus de lombriz y mucha materia orgánica, y ahí ha estado muy bien. Pero ahora voy a empezar a ver cómo aquí lleva bastante tiempo. Ahorita estamos en invierno, entonces voy a ver si la estoy moviendo para lograr la floración, pero no sé. Pero vamos a intentarlo, como dije, con la ayuda de Dios, pues todo se puede lograr. Y ahí va para arriba. Realmente no le he dado forma y dejo que ella agarre la forma que quiera.
Ahorita pues ando tras la búsqueda de una maceta un poco más grande, pero de cerámica, para darle un toque bonito a esta planta. Por el momento se queda en esta, pero sí, cuando logre encontrar la maceta pues la vamos a hacer a trasladarla a esa maceta. Es que miren los colores, es que realmente el tallo se ve muy hermoso, tiene tonos, tiene colores, así como aquí que les mostraba. Va cambiando de color. Cuando tenemos exceso de lluvia o de riego, pues las hojas se van a empezar a poner amarillas. En este caso esto es normal. Pero al momento que hay un problema, pues todo esto verde se pondría amarillo y ahí tendríamos que actuar inmediatamente. Pero, como les decía, es una planta resistente y muy hermosa. Y de rápido crecimiento. Entonces, ¿qué les puedo decir? Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido. Estimados amigos, más adelante. Hasta luego.